Gracias por mantener la sintonía con la opción de la mañana. Aquí estamos de regreso a las 7:33 minutos. Hoy es lunes 2 de septiembre del año 2024. A ustedes les agradecemos infinitamente que estén con nosotros a través de la TV en Digital 15 y el canal 3 de Aster. También que nos apoyen en la radio, en la emisora Independencia, en el dial 93.3 FM para Santo Domingo y toda la zona este del país, así como en la zona norte, la 105.5 FM, la emisora Qué Buena, y en la región sur, la emisora Qué Buena, pero esta vez en el dial 103.9 FM. No olviden que también estamos en vivo a través de nuestra cuenta de YouTube Telemicro. Recuerden que deben seguirnos y darles me gusta a esta transmisión en vivo de la opción de la mañana. En este momento nos distingue con su presencia una dama a quien yo en lo particular, en lo personal, admiro y respeto mucho. Ella es doña Circe Almanzar, fue vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de la República Dominicana o Asociación de Industrias de República Dominicana, la AIRD, y actualmente es la presidenta de CAPA, que es básicamente Circe Almanzar Public Affairs, y a usted, dama, el señor Osiris Mora, el señor William Capellán y Patricia Pérez Díaz, le damos la formal y calurosa bienvenida. Como mucha gente sabe, usted es empresaria y qué bueno que hoy tenemos ese elemento, ¿verdad?, de la discusión aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días, Patricia. Buenos días a los demás. Gracias por invitarme. Hacía tiempo que no venía aquí a esta cabina, pero siempre muy animada. Hoy faltan algunos bateadores designados. Faltan bateadores designados. Pero... Ella preguntó por Michael. Sí, claro, porque yo disfruto mucho con Michael porque él, yo digo que tiene doble vida, porque es una persona que es animador, pero tiene mucha formación. Sí, así es. Bueno, pues muy agradecida de estar aquí y presta para contestar todas sus inquietudes. Bueno, el tema del código laboral que se ha estado discutiendo tanto en estos días con esto de esta reforma, y el punto donde más y que siempre se ha hablado y que por eso no se ha reformado. Exacto, es el código tema laboral de la famosa cesantía laboral. Me gustaría saber su parecer sobre todo esto. Bueno, mire, yo siempre tengo que hacer la historia de cómo se inician las discusiones del Código de Trabajo. Vamos a ver. ¿Por qué tengo que hacer la historia? Porque hay algunas personas que piensan que esto vino a... Inclusive yo he visto en varias ocasiones a personas hablando de que esta discusión inició hace 2 años y medio. No. Y realmente buen tiempo ya. No es justo para todos los que hemos estado en estas discusiones desde hace tantos años. Recordarán algunos que esto inició a raíz de unos planteamientos que hizo el sector empresarial de cara a lograr la competitividad deseada, porque el país se abrió. Recuérdense que cuando nosotros firmamos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, el DERE-CAFTA, el empresariado se quejaba de que no tenía las condiciones para competir que tenían otros países y que tenía que abocarse el país a hacer una serie de reformas estructurales internas para que estuviese con los mismos guantes para competir, por lo menos con otros países similares a los nuestros. Recuérdense que el DERE-CAFTA no es solamente un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, sino también que abarca los países centroamericanos. Luego también hicimos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Ese acuerdo que no fue tan abierto. Difundido, digamos. O tan abierto, no, porque tenía sus protecciones. Y además, como ya habíamos firmado el DERE-CAFTA, ya se había establecido las sensibilidades productivas en el país y ya fue menos complejo. Pero parte de lo que se planteaba desde el sector empresarial eran 3 temas o 4 temas. El primero era el problema eléctrico. Nosotros teníamos una condición, tenemos todavía, que coloca a los sectores productivos dominicanos en una situación de vulnerabilidad en cuanto a precios en ese momento de la energía eléctrica. Nosotros hemos tenido
ya ese factor de precios del sector de la energía eléctrica no es tan complejo para la industria o para los sectores productivos, porque la tarifa eléctrica se ha mantenido más o menos estancada por un tema de subsidios. Por eso es que el país tiene que erogar tantos fondos hacia el sector eléctrico, porque los altos niveles de pérdida hacen que el gobierno tenga que subsidiar el sector eléctrico. Pero también hubo mecanismos para acceso a la energía del sector productivo, como por ejemplo el tú conectarte directamente a la generadora, que hizo que abarataran los precios de energía. Eso se resolvió a medias, pero todavía tenemos un problema fundamental a nivel del sector eléctrico. El otro aspecto era las condiciones fiscales. Las condiciones fiscales, sobre todo para exportar. Algunas de ellas se han resuelto, otras quedan latentes, que es, por ejemplo, no exportar impuestos. Muchas de ellas se resolvieron, pero todavía hay un tema de competitividad a nivel impositivo que hay que mantenerlo vigente y tratar de resolverlo. Sobre todo, algunos aspectos que tienen que ver con la permisología, con el exceso de burocracia pagando impuestos, hace que las empresas sean poco competitivas. Y el otro aspecto es el educativo, muy importante, sumamente relevante, cómo formar al personal. Eso es más a mediano, largo plazo, pero se trabajó en el pacto educativo, trabajó en todo eso. Lamentablemente no ha dado los resultados que se esperaban, pero se requiere mayor esfuerzo en calidad educativa. Y por último, el tema laboral. El tema laboral que tiene que ver también con cómo lograr la formalidad de la economía. No es simplemente modificar el código, sino nosotros tenemos un problema estructural en la economía dominicana, que es que el 58%, y no varía ese porcentaje, se mantiene 57, 58, 56, 59, o sea, no varía de la economía dominicana, es informal. La informalidad. Es informal. Es más alta que la formal. Es fuerte. más alta que la formal. Informalidad, doña, discúlpeme, está más siempre referida a la parte fiscal. ¿Verdad que sí? No, porque esa informalidad se refiere al empleado también. O sea, no es solamente, por eso hay que verlo integral. La gente piensa que es un tema impositivo, pero también tiene que ver con la formalidad en el contrato de trabajo. O sea, hay muchas empresas que lo que hacen es estar al margen de la fiscalidad y por ende de la protección al trabajador, porque no cotizan a la seguridad social y por ende tampoco cotizan al fisco, o sea, tampoco contribuyen al aparato tributario y no le dan una protección social a los trabajadores. Por varias razones. Uno, porque es muy costoso para una pyme tener un empleado dentro de la formalidad y es muy costoso al mismo tiempo que tú contribuyes a la seguridad social. Estamos hablando que cuando aquí se aprobó la ley de seguridad social en el 2001, cuando se estaba discutiendo, que fue un proceso de discusión bastante largo, que duró muchos años, se acordó que se tenía que modificar el Código de Trabajo para aminorar el impacto que tiene la cesantía en las empresas. ¿Por qué? Porque la cesantía tenía un doble propósito cuando se creó en el 92, que era, nosotros no teníamos un sistema de seguridad social integral, no teníamos un sistema de pensiones integral. Lo que teníamos era un Instituto Dominicano de Seguros Sociales que le daba una cierta cobertura, que realmente no daba cobertura porque los pocos que cotizaban, que eran aquellos de salarios mucho más bajos, no llegaban a recibir su retribución porque se quebró el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Y al crear la seguridad social, creamos tanto el sistema de riesgos laborales, que es el que te da cobertura para accidentes de trabajo, como el sistema de pensiones que cotiza tanto el trabajador como el empleador para darte una cobertura de la pensión digna cuando te te retires, cuando llegues a la edad de retiro. Hay muchos todavía
muchas oportunidades de mejora en la seguridad social, pero de que está determinado que es un costo laboral alto cotizar, está claro. Entonces, cuando tú pones a una empresa a cotizar, tanto para salud como para pensiones, como para riesgos laborales, y al mismo tiempo tienes una cesantía que pagarle al trabajador y tienes ese costo oculto en las empresas se ahuyentan y no se hacen formales, se quedan al margen o empiezan a evadir la seguridad social. Y entonces se crea un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Se trata de acotar un poco esa cesantía. Y ese fue el planteamiento del sector empresarial en su momento. Vamos a revisar esto. O acotarlo, o sea, reducir el monto de la cesantía, o buscar un régimen alternativo, que puede ser un seguro de desempleo. Lamentablemente, las veces que se discutió el seguro de desempleo, por el mismo hecho de que nuestro país tiene una alta informalidad, el seguro no daba suficiente recursos para sustentar a toda la población. Era un problema financiero y hacía muy costoso la cotización para las empresas formales, las que iban a cotizar. Y podía convertirse también en otro mayor estímulo a la informalidad. ¿Entiendes? Entonces también eso hay que analizarlo. Pero bueno, tú me dirás, cada vez que estamos discutiendo temas trascendentales, hay una ruptura del diálogo y no se da. Escúcheme decirse, esa ruptura del diálogo siempre se da, por lo menos la parte... que sale a los medios. Exacto. Es que ustedes, los empresarios, quieren eliminar la cesantía. Eso es cierto. Se dice de manera tajante que ustedes quieren eliminar la cesantía. Es lo que se vende a los medios de comunicación. Hable la población. Eso es cierto que ustedes quieren eliminar la cesantía. ¿Qué hay de eso? Es que esa es parte del discurso para romper el diálogo. Lo que se ha planteado siempre es reducir el impacto de la cesantía. Nunca se ha planteado afectar los derechos adquiridos, porque es imposible afectar los derechos adquiridos. Yo lo he explicado en varias ocasiones. Ya hay sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, es imposible que tú puedas afectar un derecho adquirido. De hecho, en el mismo código actual que se redujo la cesantía, porque nosotros teníamos una cesantía que era enorme, te habla de los trabajadores que entran después del 92 y los que estaban antes. Todavía lo dice. Doña Circe, pero viéndolo desde ese punto que usted aquí muy bien plantea, es como que si todos los días una empresa perdiera, digamos que 5 o 7 empleados, por ejemplo, o sea, una empresa, qué sé yo, mediana, no voy a mencionar las pequeñas, pero una mediana, pierda, o sea, yo no creo que todos los días una empresa pierda 5, 3 o un empleado. Yo creo que este tema de que una persona sea cancelada de manera unilateral, desvinculada, bueno, te tengo que pagar tus prestaciones, incluyendo la cesantía, pero eso se da en el tiempo, tal vez cada 6 meses, no sé, tal vez un año. Usted es la empresaria acá, y a veces uno que está fuera, porque yo no soy empresaria, no conozco los numeritos, uno pudiera decir, pero que se supone que ellos están preparados para hacer ese pago, justamente porque por ley está establecido, y no es todos los días. O sea, se supone que una movilidad de un empleado, por la razón que sea, pueda que se dé 2 veces al año, 3 veces. Usted edúqueme ahí en esa parte, porque a veces no logramos entender cuál es el impacto en cuanto a costo que tiene para una empresa mediana o grande la cesantía. Mira, realmente yo te voy a decir una cosa. Hay empresas que no pueden costear la cesantía a un trabajador. Porque a veces pensamos en una empresa grande, pero estamos hablando de MIPYMES, estamos hablando a quien más afecta, el tema de la cesantía es a las pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y de hecho, estamos hablando de una cultura que se ha convertido en un deporte ya. Y es una cultura muy compleja, fea. Hay trabajadores que entran a los sitios para buscar esa cesantía, porque y eso hace que sea un círculo perverso. O sea, realmente hay que buscar una solución. Y cuando nosotros hicimos el estudio comparativo, nosotros nos dimos cuenta de que todos los países habían resuelto ese problema.
porque esto fue una medida que se tomó en el 92. En el 92, y en ese momento casi todos los países que no tenían regímenes de pensiones, de seguridad social, seguridad social lo hacían así. Tú le pagas al trabajador su indemnización, porque hay que indemnizar, ¿eh? O sea, cuando tú despides a un trabajador de manera unilateral, tú debes indemnizarlo, que es una indemnización que corresponde a más o menos un periodo donde tú te debería dar la oportunidad para conseguir otro trabajo. Exacto. Eso es lo que se llama una indemnización. 6 meses, 3 meses. Pero el tema aquí es que tú tienes una indemnización que se va poniendo más grande cada vez con el paso del tiempo y con el último salario. No solamente con los salarios que tú realmente devengaste, sino el último salario. Entonces, además de eso, tú tienes unos tribunales que son pro favor del trabajador, que tú no puedes despedir a un trabajador por causa justificada. Normalmente. ¿Cómo que no? Te lo despiden por causa justificada. Es muy difícil. En el tribunal se prueba ahí es la muy causa. difícil. La mayoría de las empresas terminan pagando su cesantía para evitar tener el litigio, porque es complicado. Entonces eso se complica y de hecho ha sido una situación que tú dices, bueno, el trabajador es vulnerable, hay que protegerlo. La mayoría de los tribunales laborales protegen al trabajador, sobre todo cuando tú piensas en una gran empresa. Porque es que, mira qué es lo que pasa. Nosotros tenemos que, y por eso también es tan importante revisar las legislaciones laborales de cara a los nuevos tiempos. Tenemos una percepción de que la relación laboral es una relación de grandes empresas con empleados, obrero-patrón. Pero ahora mismo lo que se da en la mayoría de los países es una relación de pequeñas empresas con trabajadores. Porque cada vez más se da el emprendedurismo, las empresas pequeñas, que tienen que tener una formalización y que son las que contribuyen más. Se habla también, doña Circe, hay una queja general y es el tema de que en nuestro país los salarios son muy bajos. Y las pocas veces que Tú me dejas que yo quería de eso, dámela a mí que no he hablado. Porque pues adelante, caballero. Patricia se ha cogido el micrófono para adelante, pero caballero. Porque precisamente tengo aquí 3 puntos anotados que tienen que ver con eso. Y es el siguiente. Ahí hay una especie de círculo extraño desde el punto de vista económico. Si un empleado gana poco dinero, tiene poco poder de compra. Entonces, al tener poco poder de compra, el comercio se mueve poco. Y si se mueve poco, la economía se ralentiza. Pero a la inversa, si por ejemplo usted, en lugar de pagarme, una hipótesis, 20,000 pesos, me pagara 40,000, yo tengo más poder de compra, entonces compro más en el comercio se mueve más y la economía se mueve más. Es tan difícil que los grandes empresarios o los pequeños vean ese panorama, doña Circe. Precisamente han dado en el clavo los dos, porque iba a hacer la misma pregunta. Yo quise tomarme la... Adelante. Parte de las razones por las cuales algunos economistas y especialistas entienden que no se aumenta más el salario en República Dominicana y que hay un salario más o menos bajo con respecto al crecimiento de la economía. Exacto. Y es porque hay muchos costos ocultos. Entonces eso hace que el empresario primero el trabajador no vea ese ingreso y segundo, haya menos estímulo a incrementarlo. Porque cuando tú estás hablando de que un 65% del salario va a cargas laborales, cada vez que tú aumentas un salario, un 65%. 65%. 65% de carga laboral. Que no ve el trabajador. No lo ve. Entonces, eso es precisamente una de las razones por las cuales hay que discutir. No nos podemos cegar y decir, mira, no, yo no me voy a sentar a discutir. Pero entonces, ¿para qué hiciste estas negociaciones? Porque es para realmente resolver los problemas fundamentales que tenemos. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que tenemos? Nosotros tenemos todo un tema judicial pendiente que básicamente lo que hace es que se creen mafias laborales. Esa era una de las reformas fundamentales que teníamos que hacer. Eso se discutió hace mucho tiempo y se logró consenso, aunque ahora yo siento y percibo que hay muchos elementos
burocrático en las propuestas de reforma que podrían crear. Puede tomar agua, no se preocupe. Estamos conversando con Circe Almanzar Melgen. Ella es especialista en asuntos públicos y además fue vicepresidenta de la AIRD. Ese es el ambiente de los trabajadores. No voy a... Entonces, precisamente, yo percibo que hay una situación primero de manipular lo que es la perspectiva o la intención de los sectores para evitar una discusión. Y segundo, que es muy fácil llegar que ya llegamos a un consenso. Y llegamos a un consenso y ya rompiste el diálogo. Entonces, la idea es de que se pueda trabajar y que se puedan abordar otros elementos, porque si no, ¿para qué sirvió la reforma? Vamos a hacer una breve pausa comercial a petición de nuestro maestro, don William Capellán, que tiene otra pregunta para usted, pero será realizada luego de este corte. A los amigos que nos ven y que nos escuchan, les pedimos que mantengan la sintonía con la opción de la mañana. Todavía nos queda 1 hora completa de contenido y seguiremos esta conversación con la señora Circe Almanzar. Estás escuchando la opción de la mañana para que el país se exprese. Aquí estamos de regreso en la opción de la mañana a las 8 en punto y vivimos el primer lunes de septiembre de este año 2024. Estamos a 2 y les agradecemos infinitamente su sintonía. Antes de la pausa estábamos conversando y seguiremos en este momento conversando con la señora Circe Almanzar. Ella fue vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la AIRD. Tiene un gran currículum, una mujer que ha estudiado mucho, se ha formado, es consultora de empresas, así que nos honra mucho, doña Circe, que usted esté aquí con nosotros. Se suma a esta entrevista nuestro querido compañero Johnny Vázquez, y antes de la pausa, el poeta tenía una pregunta para usted. Sí, no es maliciosa, pero tiene un chin de veneno, un chin de veneno. Pero no, ella no puede hacer eso. Doña Circe es una persona, una guerrera. Preguntas. Un momentito, Johnny. El crecimiento económico dominicano, doña Circe, ¿es real o es una burbuja? No, es real. Es real. Es real. Lo que pasa es que no todo el mundo lo siente igual, pero es real. Es un crecimiento que va, y tú lo puedes ver, señores, solamente hay que ver los edificios en nuestro país y las cómo torres. Va creciendo las ciudades. Los vehículos. Yo fui recientemente por adentro del Santo Domingo Este. ¿Viste la torre que están haciendo? Una cosa increíble. Ahí en Alma Rosa. Yo represento, de hecho, a unos empresarios que tienen una inversión grandísima en Santo Domingo Este, que la verdad es que eso va a revolucionar. Ha crecido mucho ahí, Santo Domingo Este. Está creciendo. Y ojalá que podamos llevar muchos servicios para allá, para que no tengamos este agobio en la parte central. Está la DGI, está pasaporte, pero yo quiero abundar porque yo quiero que usted, una vez recibió en la gobernación de Puerto Rico, cuando era Luis Muñoz Marín, que fundó el Estado Libre Asociado, a José Figueres de Costa Rica. Y en esa época, Puerto Rico estaba llenándose de vehículos que aquello era insoportable. Entonces el presidente Figueres de Costa Rica le pregunta al gobernador Luis Muñoz Marín, ¿y a qué se debe todo esto? Ese flujo de vehículos. Yo le tengo otra pregunta a ella. ¿A qué se debe todo esto? Y el gobernador de Puerto Rico le respondió de una forma civilina, ¿a qué se debe? Por eso ¿a qué se debe? Okay. Todo era un préstamo, todo era fiado. Por eso es que yo le estoy haciendo la pregunta. El endeudamiento dominicano, la estructura de toda esa torre, todo crédito, ¿hasta dónde puede llegar eso? Bueno, es una pregunta complicada porque sí, algunos países se entienden y algunos economistas entienden que nosotros estamos pasaditos como porcentaje del PIB. Pero mi preocupación en este caso es el sector privado. No, pero nosotros... En el caso de las torres... Contrario a lo que pasó en el 2003, que nosotros teníamos un endeudamiento en el sector privado muy, muy alto, muy preocupante. En esta ocasión no tenemos ese nivel. O sea, nosotros tenemos un endeudamiento en el sector privado moderado. Yo diría que la preocupación debe estar más
en el sector público, que fue a raíz del COVID, más que nada. Ya veníamos con un crecimiento del endeudamiento, pero el COVID prácticamente hizo... no aquí, en el mundo entero. Y nosotros lamentablemente tenemos un tema de lo que es el pago del servicio de la deuda, que es la preocupación mayor. Sí. Porque tú podrías decir, bueno, algunos países tienen más de un 100% del PIB en deuda comprometido, pero tienen unos niveles de ingresos tributarios que le dan para su porcentaje de pago del servicio de la deuda con respecto al presupuesto es muy mínimo. En el caso nuestro ya está rondando los 30 y pico %. Y eso es ya un poco preocupante porque se te está llevando dinero que tú puedes usar en los servicios sociales. Por eso es que se habla de la necesidad de una reforma tributaria. Ahora yo digo que si nosotros no hacemos una verdadera reforma o reformas que lo que hagan es promover la formalidad en nuestro país y que en cambio lo que haga es ahuyentar la formalidad, entonces vamos a estar haciendo lo mismo que hemos hecho en otras ocasiones. Pero en el caso del crecimiento de que se hablaba, de que usted se sorprendió, ahí juega un papel del sector privado que ha visto ya, por ejemplo, el caso de la inversión a la vivienda, usted vio torres, pero usted no vio apartamentos que hay de 2 y 3 niveles, ya bien organizados en la avenida ecológica, por ejemplo. Sí, yo creo que el sector privado ha dado un salto desde el punto de vista de dar facilidades. Ya tú con menos dinero puedes acceder a una vivienda, aunque sea financiada, porque la gente de clase media eso es lo que tiene que hacer. Ese era por un lado. Yo le quiero preguntar. Pero eso se debe a los instrumentos financieros nuevos también. Y eso es lo que la gente no ve. Y al fortalecimiento del sector financiero. Exactamente. Y lo que no ve de la importancia del sistema de pensiones dominicano, el ahorro. Claro. El ahorro dominicano por el sistema de pensiones ha provocado que podamos tener nuevos instrumentos financieros que más flexibles, los fideicomisos, estructuras de fondo de inversión, que tú puedas hacer que la gente pueda acceder a ese tipo de vivienda. Mire, hay una ley que para mí es monopólica. ¿Cuál? Y hay que desmontarla. La ley de importación de vehículos. No es posible que tú, en Estados Unidos, los dominicanos, al término de este año van a enviar cerca de 12.000, 13.000 millones de dólares en remesa. Este año. Al término a mitad de año ya van 6.000 y pico de millones registrados por el Banco Central. Tenemos un parque vehicular obsoleto, sobre todo en el transporte público de pasajeros. Pero ¿qué resulta? Que yo no puedo traer un vehículo de 2015, porque esa ley le da 5 años. Para mí debe ser elevada a 8 o a 10, por ejemplo, en una modificación. Pero el dealer sí lo puede vender. O sea, yo voy ahora a cualquier esquina. Ahora hay un grupo de dealers que uno no sabe de dónde salieron. No los dealers tradicionales que todos conocemos. Y yo consigo un carro de 2015. Y me dan, claro. Sin embargo, no lo puedo traer de Estados Unidos. No lo puedo traer. Entonces, ¿qué resulta? Que esa ley beneficia al sector distribuidor y perjudica al ciudadano, incluido el que vive allá, el que vive aquí. ¿Usted cree que esa ley pudiera ser revisada? Bueno, de hecho, lamentablemente, Johnny, yo soy de la opinión de que todos los países tienen que tener restricciones de importaciones de vehículos. Porque si no, el parque vehicular se va a convertir en un pandemonio. De hecho, ya lo tenemos, un pandemonio. ¿Y qué hacemos con los dealers que venden los carros viejos? Todos los países tienen una restricción, inclusive cuando uno va a países, te ponen restricciones por tiempo. Por tiempo, pero también por contaminación. O sea, te ponen restricciones de que tú, si es un vehículo de cilindraje de que yo qué año, no te lo dejan entrar. Porque tiene certificación vehicular. Aquí no hay, aquí la eliminaron. Pero eso nosotros tenemos que revisarlo. ¿Por qué? No porque yo diga que voy a favorecer una distribuidora de vehículos, no, porque ese no es el tema. No. De hecho, yo creo que los mismos acuerdos de libre comercio permiten que cualquiera pueda importar. ¿Pero a qué costo? Pero de la misma manera que importa un distribuidor. Ahora bien, nosotros tenemos que resolver este problema, porque si nosotros vamos a traer carro nuevo, porque ¿cómo se debe hacer? Normalmente, ¿qué es lo que hacen los países? Los países ponen a circulación vehículos nuevos
y luego ese vehículo no es que cuando tú cambias, el que tiene mayor poder adquisitivo lo vende. Exacto. Y lo vende a una gente de clase Pero debe media. tener una certificación que no existe, que era lo que le llamaban la revista. Exactamente, que eso es lo que hacen la mayoría de los países. Controlan su medio ambiente y controlan también su parque vehicular para evitar no solamente una contaminación, sino que también una saturación. Una saturación. Mire, lo tapones ahora mismo. Aquí, mi señor, y yo llegué de una vez porque salí tempranísimo de madrugada. Y yo decía, pero esto es increíble. O sea, yo me sentí que yo estaba. Ya a las 6 de la mañana que no puedo andar. Que yo estaba como en la época de cuando yo venía al Conde, cuando era de doble vía. El Conde era de doble vía y tenía parquímetro. Ese es un tema, ¿eh? Ese es un tema. Ese es un tema que ustedes deben participar los empresarios. Sí, claro. Pero es que el tema del transporte colectivo. El tema del transporte colectivo. Porque ya metro y eso ya y hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho. Pero como quiera, señores. ¿Por qué? Porque aquí, lamentablemente, el caos del transporte ha hecho que la gente lo primero que quiere es un vehículo. Sí. Entonces su estatus social no es tener una vivienda, es tener un vehículo. Pero vamos y realmente cuando tú te pones a ver, si tú tuvieras resuelto el problema del tránsito público, la gente no tuviera ese anhelo de tener un vehículo. Yo soy un hombre del campo, vine aquí a trabajar en el 98, vine aquí a la capital, yo soy de San Juan. Si yo no hubiese tenido carro, yo no vengo aquí a trabajar. Hay que ver esas muchachas que salen de las universidades, esperar que termine una lluvia. Y muchas se mojan. O sea, también el ciudadano tiene derecho a superarse, tiene derecho a modernizarse. Aquí quieren limitar a los pobres. No tenga, vete en el metro, qué lindo, bonito. El que lo dice tiene 4 vehículos en su casa. No, yo creo que aquí hay que crear las condiciones. Para que, lo que usted dice, para que haya mayor control de los que están circulando. Claro, pero que no sea solamente la gente de clase media baja, sino que hasta la clase media alta se monta en su vehículo público, como lo hacen los países desarrollados. Circe, una última pregunta de mi parte. De tu parte ya tú te retiras. Sí. La reforma constitucional. Me gustaría saber cuál es el parecer del sector empresarial con relación a esa reforma, los 4 puntos que se están tocando. ¿Está de acuerdo usted con esa reforma constitucional o usted entiende que hay otros problemas más vitales? Yo, la verdad es que siempre que estoy como yendo a los programas, como que hay una reforma constitucional en el medio. En todo. Imagínese. Es un tema de interés nacional. Lo ha puesto en la mesa el presidente de la República. Creo que leí un artículo recién que decía que que la Constitución Dominicana, todos los presidentes quieren reformarla, como para que quede esa impronta, o sea, en la historia. De que mi nombre. Y la Constitución del 2015, la Constitución del 2010, la Constitución del 2003. Bueno, realmente, si tú te pones a ver, hay aspectos en la reforma que no son malos, que de hecho pueden ser beneficiosos para el país, como por ejemplo eliminar el Procurador General de la República del Consejo de la Magistratura. Después el tema de la matrícula de los diputados. Yo creo que es un tema más que nada de revisión del ordenamiento territorial, más que exacto. Ahí comienza el problema. Más que un aspecto de cuántos diputados yo voy a tener. Yo creo que aquí el problema es que nosotros tenemos una situación complicada demográficamente, donde tú tienes que tener por lo menos 2 diputados por provincia, pero hay provincias que no tienen ni siquiera 7,000 habitantes, 7,000 electores. Y tú dices, bueno, entonces hay una situación crítica a nivel de ordenamiento territorial, porque también si tú recortas los diputados así, tienes que ver cuál es el equilibrio desde el punto de vista de la democracia representativa que tenemos. Ahora bien, si tú me dijeras a mí, ¿es necesaria discutir la reforma constitucional en estos momentos? Yo pienso que nosotros tenemos temas más urgentes. Nosotros tenemos temas que ahora mismo, de hecho, tenemos muchísimas proyectos de leyes que están pendientes de conocimiento. Sí. Tenemos también aspectos que no hemos podido aprobar, legislaciones como el Código Penal,
que tú dirás, bueno, ¿por qué está trancada por el tema de las 3 causales? Señores, hace tiempo que pudimos haber hecho un referéndum. Claro. Pudimos haber hecho una consulta pública hace tiempo para ver, porque yo no puedo, desde mi óptica personal, tratar de imponerle al otro. No. Eso tiene que ser el acuerdo entre la sociedad, o sea, porque las mujeres que están pro 3 causales, que yo soy una de ellas, no podemos imponerle a la gente conservadora de este país. Entonces, hay un tema y viceversa. Y viceversa, sí. También y viceversa. Entonces, a ustedes los empresarios, señora Circe Almanzar, se les acusa tajante y abiertamente de ser parte fundamental del problema de la empleomanía de indocumentados. Dígase el sector construcción, dígase el sector agrícola e incluso hasta sector servicios. Dicen que ustedes incumplen esta normativa que establece el Código Laboral, que establece precisamente que debiera ser una matrícula de un 80% de dominicanos laborando y un 20% de extranjeros, pero que estén legal trabajando. Sin embargo, según se dice, yo quiero que usted, por favor, aclare esa parte, lo afirme o lo desmienta o lo argumente. Dicen que ustedes lo traen aquí como esa gente. Y que parte de esa migración que tenemos aquí hoy día ya asentada es producto de esa contratación de indocumentados que ya se quedan aquí. Mira, yo no estoy para nada de acuerdo con la contratación ilegal. Creo que es un tema que amerita mano dura del gobierno, de las instituciones gubernamentales frente a cualquier empresario que contrate mano de obra ilegal y que sobrepase el 80-20. Pero sin duda alguna tenemos una situación social. Complicada que no se pudo resolver con la ley de regularización por la falta de cooperación del gobierno haitiano. Había mucho personal de residentes ilegales en nuestro país que tienen muchos años laborando en esas empresas, en esos sectores, y que no se pudieron regularizar por falta de documentación en Haití. Y eso crea un mayor caos. O sea, porque hay mucha gente que tiene años aquí y no se ha podido formalizar. Se dio esa oportunidad, se ha dado creo que otra amnistía una vez para poder lograr la regularización. Creo que hay que hacer un esfuerzo adicional porque hay personas que sí trabajan en sectores de la economía que tienen muchos años laborando. Y hay que transparentarnos, porque tampoco podemos hacernos de la vista gorda y decir, mira, no, son personas que viven en nuestro país y que trabajan y que ya no se van a ir. Exactamente. Entonces, sobre todo en el sector agrícola, que es un tema complejo, porque hay un tema social que es que lamentablemente los hijos de los grandes, de los agricultores de nuestro país no quieren trabajar la tierra, no la quieren trabajar. Entonces, tú tienes que producir, y muchos países promueven la migración o aceptan la migración porque tienen que producir en su país por un tema de seguridad alimentaria. Lo que pasa es que esta está trascendiendo. Esta ya tiene tomado el sector educativo. Tiene tomado el sector salud. Nada más en el sector salud se está invirtiendo 35% del presupuesto. El sector salud. O sea, la migración haitiana es el peligro más grande porque aquí hay venezolanas, aquí hay italianas, y desde la tiranía que ha llegado extranjero, ustedes la mayoría de apellidos no son japoneses. Y y esa gente ha venido aquí y se ha fortalecido. Y de hecho la migración es uno de los principales problemas de todos los países ahora mismo. Ya esa es una situación complicada. ¿Por qué? Porque se da en las economías más débiles, tienden a irse para las economías un poco mejor situación económica. Y hay que controlarla. Y hay que, sobre todo, regularizarla. Porque el problema aquí es que nosotros tenemos una situación en que alguien te da un número, pero tú no tienes forma de regularizar. Entonces se habla del 35% del presupuesto. Pero, señor, aquí no hay. El censo arrojó menos personas que teníamos antes. Sí. Entonces, ¿dónde están? Sí. Porque tú ni siquiera tienes una estimación. Que no creo en ese censo, yo no creo.
Entonces, hay que buscar la forma de transparentar. ¿Qué dicen? Que sí, yo estoy de acuerdo. Señora, hay sectores de la economía que no pueden darse el lujo de contratar mano de obra irregular. No. Que deberían ser castigados y mucho más si tienen incentivos fiscales. Exacto. Porque si usted le están dando incentivos fiscales, usted es una empresa que tú vienes aquí a nuestro país a tener ayuda del gobierno, porque un incentivo fiscal es subsidio. Claro. Un subsidio. Una facilidad. Y encima de eso, tú estás contratando mano de obra ilegal. Claro. No. Les quito el permiso. Es una traición a la patria. Es una traición. Eso está dando el sector hotelero también. Entonces eso es una causa para quitarle los incentivos fiscales. Exacto. Tiene que ser. Entonces van a decir, no, pero no vienen a invertir. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Porque para que vengan a invertir le concedo todo, hasta la ilegalidad. Porque eso no puede ser. Pues no puede ser. Agradecemos mucho a la señora Circe Almanzar. Gracias. No sabía que usted usted era apellido Melgen. Ah, sí, esa es la parte árabe mía, libanesa. La gente vinieron, ahí están los Dawajes. Todos vinieron. Ahí están los Jacín. Los Arbajes. Sí, ajá, los Arbajes. Se establecieron en San Juan, en las matas de Farfán, en todos esos lugares. Exacto, ahí. Llegamos por San Pedro. Bueno, mis abuelos llegaron por San Pedro. Sí, pues se fueron para allá. Puerto Plata y San Pedro llegaban todos. Y luego se quedaron en Tamayo un ahí tiempo. están los Selman también, todo ese grupo vino. Fue aquella vez de la tiranía de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Los Lamas. Vinieron, exacto, se establecieron. Son gente que ve que está puesta. Usted y yo hemos hablado de eso aquí. Esa migración es diferente. No es diferente a la haitiana. ¿Quiénes tenían las tiendas en este país? ¿Quiénes tenían los cines y todas las cosas? Los italianos con los Marrancini. En San Juan fueron los Dawajes, los Selman, los Marrancini. Todo eso que tú ves ahí, vinieron ahí, se establecieron. ¿Ustedes de San Juan, Johnny? Sí, claro. Claro que sí. Todos esos árabes son amigos míos todos. Es verdad. Comenzando con los Arbajes. Sí, los Arbajes. Los Arbajes se quedaron en las matas. Se quedaron en las matas. Ajá. Fueron al cercado también. Ajá, al cercado tuvieron mis abuelos y después se fueron a Neiva. El cercado. ¿Y cómo es la primera casa de cine del cercado la hizo mi bisabuelo. Con gente del cercado, ¿qué fue lo que dio? No. Ahí vivía Julito Jacín. Cuando Julito Jacín viene como a los 10, 11 años donde vive en el cercado. Así es. Bueno, pues, se mueven mucho, el cercado se ven para otro lado. Lo que pasa es que los árabes, los libaneses, perdonen que le interrumpa, tienen una costumbre diferente a los españoles. Los libaneses lo que hacen es que se apoyan para crear su propia tienda. Sí, exacto. En vez de trabajar en la tienda del patriarca. Entonces lo que hacen es que se diversifican. Sí. Lo están haciendo los chinos. Los chinos lo han imitado ahora. Mucha mi pyme. Claro. Los españoles no, los españoles se ponen grandes porque entonces la familia trabaja con ellos, trabaja con ellos mismos. Exactamente, son diferentes. Por cierto, ahí se me olvidaron los azar de Mangusta. Entonces en ese caso se genera más riqueza y se mueve más. Ve qué diferente es esa. Pero no se crea una gran empresa como los españoles dominicanos que tienen grandes empresas. Es verdad. Y después son los fundadores de los clubes, esos que tuve, Club Rotario, son ellos también. El sirio libanés palestino. Exacto. Casa España. Por cierto, me gusta mucho la comida de ahí. Pues agradecemos mucho nuevamente a Circe Almanzar, también fue presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, así... Cuando sea grande quiero ser como usted. Mi respeto para usted. Bendiciones y salud. Y nada, hacemos una breve pausa comercial. Cuando regresemos, a los amigos que nos ven y que nos escuchan, les pedimos siempre que den seguimiento a estos temas laborales. Son muy interesantes y siempre es importante escuchar con respeto y con la mente abierta las diversas opiniones. No podemos ser tan cerrados para poder comprender cómo es que funciona el asunto y que podamos formarnos y crearnos opiniones, digamos, lógicas, ¿verdad? Hacemos una pausa comercial, las 8:23 minutos. Cuando regresemos, seguimos con todo el contenido de La Opción de la Mañana.